Hola, buenas, mi nombre es Virginia Carrera y soy investigadora de la Universidad de Salamanca. ¿Cómo podemos prevenir la discriminación y la violencia de género en el ámbito universitario? La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de género. Se considera discriminación directa por razón de género la situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su género de manera menos favorable que otra situación comparable. Se considera discriminación indirecta por razón de género la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra pone a una persona de un género en desventaja con respecto a la persona de otro género. Para atajar estas situaciones y cumplir con el principio de igualdad, como reconocen las normas, las constituciones mandatan a los Estados la garantía de la aplicación del principio de igualdad. En la actualidad, la igualdad ante la ley y la igualdad reconocida en la ley son insuficientes para corregir o al menos mitigar las desigualdades entre mujeres y hombres existentes en la sociedad, por lo que debemos hacer referencia a un nuevo contenido del principio de igualdad, la igualdad material, la cual genera mecanismos para alcanzar la igualdad real y efectiva. Ante esta situación aparece una fórmula para el fomento de la igualdad que es la que denominamos acción positiva. En el análisis del que derivan las acciones positivas, estas presuponen que existe una discriminación histórica de desventaja de las mujeres, por lo que la aplicación de una medida de estas características representa un beneficio inmediato con el objetivo de poner fin a esa desigualdad. Una vez cumplida su finalidad, debe eliminarse su aplicación porque si no causaría una discriminación directa hacia el grupo no accionado. Estas medidas no serán efectivas si paralelamente no se desarrollan medidas de carácter educativo y social que eliminen la desigualdad entre hombres y mujeres, eliminen los roles y estereotipos de género. Según las definiciones clásicas, la educación formal es la impartida en escuelas, colegios e instituciones de formación, mientras que la educación no formal se encuentra asociada a grupos y organizaciones de la comunidad y de la sociedad civil, mientras que la educación informal cubre todo lo demás: amigos, amigas, familiares, compañeros y compañeras de trabajo, líderes, lideresas, profesorado, autoaprendizaje, socialización, juegos. En la práctica, y debido a la naturaleza misma del fenómeno educativo, las fronteras entre categorías se difuminan fácilmente, sobre todo entre la educación no formal y la informal, aunque en líneas generales la primera se caracteriza por ser un proceso educativo institucionalizado y grupal, mientras que la segunda es todo proceso educativo que no es ni formal ni no formal. Y es a través de este entramado de formación, como hombres y mujeres, vamos socializando e interiorizando los valores, normas, culturas de cada sociedad. Pero también iremos construyendo no solo las identidades, sino también las diferencias. Sobre las diferencias se sustenta la desigualdad y esta es la base de toda violencia. El movimiento y la teoría feminista han tenido mucho que ver con la visibilización de las violencias hacia las mujeres, un asunto que era totalmente privado. Han hecho de esto un problema público. La violencia se presenta de muchas formas y estas son múltiples y complejas. Violencia física, que se reconoce muy bien porque se manifiesta de forma explícita, es decir, se puede ver. Violencia psicológica, se ejerce a través de los insultos, desprecios, se va minando la autoestima paulatinamente. Sus consecuencias son muy medibles: ansiedad, depresión, estrés, etc. Violencia estructural, cuando la estructura social desigualitaria provoca exclusión. Paro, feminización de la pobreza, discriminación por religión, por género. Violencia simbólica, hace referencia a la imposición de significados prejuiciosos sobre un rol determinado. Es la más visible de todas. Logra imponer la definición y valoración de la realidad propia del orden dominante sin que llegue a ser percibida como una imposición. Esas exigencias que se le atribuyen a un rol se pueden hacer desde la familia, la educación, los medios de comunicación o el juego. Violencia económica. Desigualdad en el acceso a los recursos compartidos. Incluye negar o controlar el acceso al dinero común, generar dependencia económica, impedir el acceso a un puesto de trabajo, a la educación, a la salud, a los derechos de la propiedad. La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, proclamada en diciembre de 1993 por la Asamblea General, afirma que la violencia contra las mujeres por razón de género es una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el artículo 1 de dicha declaración se define la violencia de género como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública o la privada. La violencia de género es un tipo específico de violencia con unas características y funcionalidad determinadas, como son: primero, universalidad de la violencia hacia la mujer, se manifiesta en mayor o menor medida en todos los lugares del mundo y en todos los estratos sociales. 2. El mecanismo de control social de las mujeres, que sirve para reproducir y mantener el status quo de la dominación masculina y subordinación femenina. Tercero,
El principal objetivo de la violencia de género no es la destrucción, sino la sumisión y el control de las mujeres. Pero en los momentos en que los agresores piensan que van a perder el dominio y la capacidad de imponer su autoridad a su pareja, es cuando tienen lugar las agresiones más graves, incluso con resultado de muerte. Y cuarto y final, si el Estado no establece los medios para controlar la violencia de género, los efectos de la misma se agravan e incluso se tiende a aceptar socialmente la idea de que la violencia de género es algo aceptable e inevitable. La socialización es el proceso que se inicia en el momento del nacimiento y perdura durante toda la vida. Es el proceso a través del cual las personas, en interacción con otras personas, aprenden e interiorizan los valores, las actitudes, las expectativas, los comportamientos característicos de la sociedad en la que han nacido y que además se les permite desenvolverse en ella. Se trata, por tanto, del proceso por el que las personas aprenden y hacen suyas las pautas de comportamiento social de su medio sociocultural. Según la teoría de la socialización diferencial, las personas, en su proceso de iniciación a la vida social y cultural y a partir de la influencia de los agentes socializadores, adquieren identidades diferenciadas de género que conllevan estilos cognitivos, actitudinales y conductuales, códigos incluso sociológicos y morales y normas estereotípicas de la conducta asignada a cada género durante ese proceso de socialización. Estamos aprendiendo también a enamorarnos. ¿Qué sentimientos debemos tener y cuáles no? ¿De quién sí, de quién no? ¿De quién no es enamoraros? ¿Quién es atractivo? ¿Quién no lo es? Esto suele coincidir con los patrones del rol de género tradicional. Y evidentemente aprendemos también todos los mitos sobre el amor imperantes en nuestra cultura. La socialización es el proceso que se inicia en el momento del nacimiento y perdura durante toda la vida, a través del cual las personas en interacción con otras personas aprenden a interiorizar los valores, las actitudes, las expectativas y los comportamientos característicos de la sociedad en la que han nacido y que les permite desenvolverse en ella. Se trata, pues, del proceso por el que las personas aprenden y hacen suyas las pautas de comportamiento social de su medio sociocultural. Según la teoría de la socialización diferencial, las personas en su proceso de iniciación a la vida social y cultural y a partir de la influencia de los agentes socializadores, adquieren identidades diferenciadas de género que conllevan estilos cognitivos, actitudinales, conductuales, morales, normas estereotípicas de la conducta asignada a cada género. Durante todo ese proceso de socialización aprendemos incluso qué significa enamorarse y qué sentimientos debemos tener, y quién es atractivo y quién no lo es, y todo esto suele coincidir con los patrones del rol de género tradicional. En este caso, los procesos de socialización han sido y aún son muy diferentes para mujeres y hombres. En el caso de las mujeres, y a pesar de los importantes cambios en las últimas décadas, todo lo que tiene que ver con el amor, las creencias y los mitos siguen formando parte o forma particular de la socialización femenina, convirtiéndose en un eje vertebrador y en parte un proyecto vital en su vida. Es prioridad en su proyecto vital. En definitiva, durante el proceso de socialización y a través de diferentes agentes socializadores, la escuela, los medios de comunicación, la familia, nos llegan toda una serie de contenidos sobre las relaciones interpersonales y sobre todo sobre las relaciones amorosas y de parejas que constituyen básicamente una transposición de los valores imperantes de la sociedad que nos rodea, que no son otros que los del sistema patriarcal en lo que se refiere a las relaciones entre los hombres y las mujeres. Quienes asumen este modelo de amor romántico y los mitos que de él se derivan, cosa que ocurre particularmente entre las mujeres, tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de violencia y de permitirla, puesto que el amor y la relación de pareja es lo que daría sentido a su vida. Romper una pareja supone renunciar al amor y supone también un fracaso absoluto. Solución que debemos plantear como estrategia de trabajo para modificar este modelo relacional: es necesario dirigir la atención al proceso de socialización, cuestionando los mandatos de género tradicionales y ese proceso de resocialización importantísimo del concepto de amor, resocializar el concepto del amor, los modelos amorosos, los modelos masculinos y femeninos que se consideran atractivos para así contribuir al empoderamiento de las mujeres. En segundo lugar, existe el acoso sexual. El acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o producto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. Se considera una forma de violencia de género. En el acoso sexual el objetivo es imponer el poder y el espacio masculino a través de la imposición sexual. Así el estereotipo social se transmite a la relación, convirtiéndose en muchos casos en una situación o una cuestión de poder y no de sexualidad. Esta forma de violencia hacia las mujeres puede ir desde los requerimientos, propuestas, chistes, bromas, comentarios, exhibición de fotografías con contenido sexista o incluso comportamientos físicos indeseados, como puede ser la agresión sexual. En el acoso sexual nos encontramos por un lado el chantaje sexual, el cual es llevado a cabo por personas del entorno académico de la víctima, que tiene poder para influir sobre sus condiciones de trabajo
y que además utiliza para conseguir sus objetivos. También coexiste el acoso sexual ambiental, el cual crea un entorno académico intimidatorio, hostil, humillante para la persona que es objeto del mismo. El primero es un supuesto de discriminación directa, el segundo es un supuesto de discriminación indirecta. Actualmente, las universidades cuentan con protocolos específicos de prevención y actuación. La firma de protocolos de actuación en casos de acoso sexual son el instrumento quizás más acertado para prevenir y abordar las situaciones de acoso. El objetivo que debe perseguir un protocolo de intervención es que no se produzcan situaciones de acoso y, si ocurre, garantizar que se dispone de los procedimientos adecuados para tratar el tema y evitar que se repita. Los protocolos de actuación deben incluir medidas preventivas, las cuales pueden abarcar tres áreas: comunicación, responsabilidad y formación. En primer lugar, al hablar de comunicación hay que enmarcar estas medidas en el área de comunicación interna de las universidades, garantizando el conocimiento efectivo del protocolo a todas las personas integrantes de la comunidad universitaria. Introducir la responsabilidad que tiene la comunidad universitaria en garantizar un entorno que respete la dignidad es una fórmula preventiva que hay que incluir en cada protocolo. Es fundamental utilizar la formación como recurso preventivo e implantar en cualquier protocolo. Dicha actividad debe ir en línea con el compromiso de la tolerancia cero hacia cualquier conducta constitutiva de acoso. Es necesario desarrollar un procedimiento de actuación que debe activarse una vez que se ha detectado una situación constitutiva de acoso, y a lo largo de todo el procedimiento se debe mantener una estricta confidencialidad y garantizar que todas las investigaciones internas llevadas a cabo deben ser llevadas con el debido respeto. En esta parte se debe contemplar qué personas van a ser responsables de la fase de instrucción, así como las sanciones que podrán ser aplicadas si se constata una situación de acoso.